Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de Avivamiento Antioquía. Hoy es el día viernes 12 de enero. Vamos a ver la palabra de Dios en Hechos capítulo 12 con el título Empoderados para sufrir con gozo por la causa de Cristo. Voy a leer el capítulo 12 entero y luego voy a compartir algunas observaciones. Dice la palabra de Dios así. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vemos qué interesante que es durante la fiesta de la Pascua. Si se acuerdan bien, Jesús también fue crucificado durante la Pascua. Vemos cómo los discípulos de Jesús están sufriendo de la misma manera que Jesús sufrió. Y vemos cómo ellos no se avergüenzan del evangelio. Ellos no se acobardan. El mismo Pedro, que hace unos años había negado a Jesús 3 veces, ahora está dispuesto a ir a la cárcel por él. Vemos cómo Jacobo, hermano de Juan, es matado a espada. ¿Se acuerdan cuando Jacobo y Juan vinieron a Jesús y le pidieron que querían sentarse a su derecha y a su izquierda? Jesús les preguntó si ellos podían ser bautizados con el bautizo de Jesús, el bautizo del sufrimiento, de la muerte. Ellos sin saberlo dijeron que sí. Pues bien, vemos cómo Jacobo sufre la muerte por el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Hechos vemos muchos mártires. Vemos a Esteban, el primer mártir que murió por no negar a Jesús. Y vemos a Jacobo, otro mártir que dio su vida por la fe. Hermanos, vemos cómo los primeros cristianos de la iglesia primitiva estuvieron dispuestos a sufrir por el nombre de Cristo Jesús. Tristemente, el día de hoy, los, entre comillas, cristianos de hoy creen que ser cristiano es ser bendecido por Dios y prosperado. El verdadero cristiano, hermanos, no alaba a Dios y le agradece solamente en las buenas. Sabe alabarle en la tormenta. Sabe agradecerle en los tiempos difíciles. Está dispuesto a sufrir por el nombre de Cristo Jesús. Sigue la palabra en el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Imagínense lo que está pasando aquí, hermanos. Pedro acaba de huir de la prisión y él quiere meterse en la casa de Juan lo más pronto posible. Toca la puerta: «Ábreme, ábreme». Y esta muchacha Rode escucha la voz de Pedro
lo primero que ella debería de hacer es abrirle la puerta para que él entre. Pero está en shock. Dice, de gozo no abrió la puerta. Entonces, en vez de ir a abrir la puerta y dejar que Pedro entrara, fue corriendo adentro y le comentó a los hermanos, es Pedro, es Pedro. Pedro esperando allá afuera, ábrenme, ábrenme. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, hello, hello, ábrenme. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hermanos, aquí vemos un contraste muy claro entre Pedro y Herodes. Pedro, que por un tiempo se encontró en una celda, sufriendo por el evangelio, pero que al final es liberado. Y vemos a Herodes, que se cree un hombre libre, el hombre más fuerte y poderoso del mundo. Se goza de los elogios de la gente. La gente le dicen, oh, voz de Dios y no de hombre. Pero al final muere y es comido por gusanos. Hermanos, sufrir por el nombre de Cristo Jesús es un privilegio. Hermanos, el sufrimiento sobre esta tierra es temporal, es algo pasajero. Como dice el apóstol Pablo, nuestro sufrimiento, nuestra aflicción aquí en esta tierra no se podrá comparar a la gloria que será revelada. Pedro sufrió un tiempo en la cárcel, en la prisión, pero fue liberado. Y aún así, después de liberado, el Pedro siguió predicando el evangelio. Y sabemos muy bien, hermanos, que Pedro, como Jacobo, murió un mártir. Dice en la leyenda que Pedro fue crucificado al revés, diciendo que él no era digno de morir de la misma manera que murió su Rey Salvador Jesús. Sufrieron con gozo, con alegría, voluntariamente. No es una carga, es un privilegio para nosotros poder sufrir por la causa de Cristo, por el nombre de nuestro Rey Salvador Jesús. Sufrimos un poco aquí, pero nos espera una gloria eterna. Pero si somos como Herodes y buscamos la gloria aquí será corta, será breve. Pero el sufrimiento, la humillación y el sufrimiento será eterno. Hermanos, debemos de elegir gloria aquí y sufrimiento luego, eternamente, o sufrimiento aquí en esta tierra, para luego recibir la corona gloriosa, el premio eterno de comunión eterna con Cristo Jesús, gloriándonos en su presencia. Hermanos, vamos a orar de esta manera. Oh Dios, haznos fuertes en nuestra fe, firmes en nuestra convicción, para que estemos dispuestos a sufrir
por hacer el bien, por predicar el evangelio, por vivir una vida justa y entregada al Señor, una vida recta y santa. Danos esa fe, esa convicción, oh Señor, que es un privilegio para nosotros servirte y sufrir pérdida, sufrir persecución, sufrir por el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador, que sufrió por nosotros, fue exaltado a la diestra del Padre y que nos invita a ser juntamente glorificados con Él. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.